Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema suma de los ángulos externos de un polígono. Este tema corresponde a la lección 8, suma de los ángulos internos y externos de un polígono, de la unidad número 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Pasemos a la clase. Suma de los ángulos externos de un polígono. El problema de esta clase dice así: encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos y nos dan dos figuras, este polígono que es un triángulo y este polígono que es un cuadrilátero. Lo que vamos a hacer primero es entender qué son ángulos externos. Para ello nos vamos a basar en la siguiente definición. Un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos lados. Este lado de este triángulo y este lado de este triángulo, prolongamos un lado, por ejemplo, prolongamos este lado, así que el ángulo externo sería este de acá, porque está formado por la prolongación de este lado y el lado contiguo, que sería este. Pero también podríamos hacer lo siguiente: si prolongamos este lado, lo prolongamos hacia acá, el ángulo externo sería este de acá, porque el ángulo estaría entre la prolongación de este lado y el lado contiguo. Estos dos son ángulos externos. De igual manera, si prolongamos este lado, lo prolongamos hacia acá, el ángulo externo sería este de acá. Y tendríamos también que si prolongamos este lado, sería este de aquí. Y para este vértice tendríamos que si prolongamos este lado, lo prolongamos, el ángulo externo sería este. Y si prolongamos este lado, el ángulo externo sería este de acá. Bien, como se puede observar, cada vértice tiene dos ángulos externos, pero para consideración del problema aquí nos dice que vamos a sumar los ángulos externos de los polígonos. Entonces lo que hacemos es, en la suma de los ángulos externos se toma solo uno de cada vértice. Vamos a tomar un solo ángulo de cada vértice, no vamos a tomar los dos ángulos. Así que vamos a borrar estos ángulos y nos vamos a quedar con un solo ángulo externo. De esta manera tenemos que en este caso, si prolongamos este lado, aquí tenemos este ángulo externo. Si prolongamos este lado, tenemos este ángulo externo. Prolongamos este lado, tenemos aquí este ángulo externo. Y si prolongamos este lado, tenemos este ángulo externo. Entonces aquí tenemos los ángulos externos de los dos polígonos. Vamos a la solución. Nos están pidiendo la suma de los ángulos externos de los polígonos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el lado que hemos prolongado, que en este caso es este lado, y vamos a completar este ángulo con su ángulo interno. En este caso sería este de acá, para formar un ángulo de 180 grados. De igual forma tenemos aquí, hemos prolongado este lado y tenemos este ángulo externo. Vamos a completar con su correspondiente ángulo interno para formar un ángulo de 180 grados. Y aquí tenemos también, hemos prolongado este lado, aquí tenemos el ángulo externo, así que completamos con el correspondiente ángulo interno para formar 180 grados. Y así tenemos lo siguiente: vamos a sumar 180 más 180 más 180. Aquí tendríamos 180 multiplicado por 3. Y le vamos a restar estos ángulos que hemos marcado de color rojo, que son los ángulos internos del triángulo. Vamos a poner menos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la formulita que hemos aprendido para encontrar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Esa formulita la escribimos acá. Decimos 180 multiplicado por el número de lados. ¿Cuántos lados son? Tenemos 1, 2, 3 porque es un triángulo. Número de lados menos 2. ¿Por qué escribimos esto? Vamos a aplicar la formulita porque queremos desarrollar un proceso general para encontrar la suma de los ángulos externos. No se trata solamente de encontrar el valor, sino encontrar un procedimiento que nos permita generalizar para cualquier polígono. Entonces aquí hemos escrito la fórmula para determinar la suma de los ángulos internos de un polígono. En este caso, como tenemos un triángulo, ubicamos el número 3 que indica el número de lados. El número de lados menos 2 nos indica la cantidad de triángulos que se forman en esta figura, que en este caso sería nada más un triángulo. 3 menos 2 resulta 1. Enseguida vamos a aplicar el proceso inverso de la propiedad distributiva, en este caso la propiedad distributiva del producto sobre la resta. Entonces vamos a tomar este 180 que se repite
en esta expresión y se repite en esta expresión. Tomamos 180 y lo multiplicamos por, vamos a ubicar 3 porque 180 por 3 es igual a 180 por 3. Ubicamos menos y enseguida vamos a ubicar este paréntesis. 3 menos 2. ¿Por qué? Porque 180 por 3 es igual a 180 por 3. Y 180 por 3 menos 2 es igual a 180 por 3 menos 2. No hemos alterado esta cantidad, sino que la hemos transformado en una expresión equivalente. Luego eliminamos este paréntesis, ponemos 180 por, ponemos corchete, ponemos 3, decimos menos por más da menos, nos queda menos 3, y menos por menos es más, nos queda más 2. Escribimos 180 por, observa que 3 y menos 3, eso da 0, así que podemos simplificarlos y nos queda nada más 2. Escribimos 2. Y 180 por 2 es igual a 360 grados. Ya tenemos que la suma de los ángulos externos de este triángulo es 360 grados. Ponemos esa respuesta. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Continuemos con el cuadrilátero. Con el cuadrilátero vamos a completar los ángulos internos para formar ángulos de 180 grados de esta forma. Completamos aquí con el ángulo interno, completamos acá con el ángulo interno, aquí con el ángulo interno y aquí también completamos con el ángulo interno. De tal manera que tenemos 180 grados, 180 grados, 180 grados y 180 grados. Y podemos hacer algo similar como hicimos en este caso. Multiplicamos 180 por 4 porque tenemos 4 veces el ángulo de 180 y a esto le vamos a restar la suma de los ángulos internos. Observa que tenemos un cuadrilátero. Podríamos escribir directamente menos 360 grados, pero el propósito no es encontrar solamente la respuesta, sino que el propósito es encontrar un algoritmo que nos permita generalizar. Así que vamos a ocupar la formulita que hemos utilizado para encontrar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. En este caso tenemos un cuadrilátero, vamos a restarle la suma de los ángulos internos del cuadrilátero, que sería igual a 180 multiplicado por el número de lados, que en este caso tenemos 4 lados, menos 2. Este 2 siempre se escribe. 4 menos 2 nos da el número de triángulos. Observa que si trazamos una diagonal en este cuadrilátero, formamos dos triángulos. Entonces tenemos 180 por el número de triángulos. Esto lo vimos en la clase anterior, en la clase número 66. Bien, teniendo esta expresión, hacemos lo mismo que hicimos en este caso. Tomamos 180 y lo multiplicamos por 4 menos 2, entre paréntesis. Y luego simplificamos esta expresión. Ponemos 180 multiplicado por 4. Aquí tenemos menos por más da menos 4 y menos por menos da más 2. Escribimos 180 por, advierte que 4 menos 4 se simplifica y nos queda nada más 2 y 180 por 2 resulta 360. Entonces decimos que la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es 360 grados. Comparemos estas dos expresiones y observa que en esta parte de acá, fíjate que teníamos 3 y tenemos menos 3 y se simplificaron y nos quedó este 2 que habíamos pintado de color rojo, que es el que colocamos en esta parte de acá. Y aquí se nos simplificó 4 y 4, de tal forma que siempre nos quedó este 2, 180 por 2 y 180 por 2. Y si fuera un polígono de 5 lados, tendríamos 180 por 5 y aquí tendríamos 180 por 5 menos 2. Resultaría que 5 se simplificaría con 5 y siempre obtenemos 2. Y si fuera 10 lados, tendríamos 180 por 10 y aquí tendríamos 10 menos 2. Tendríamos 10 menos 10 y siempre obtenemos el número 2. Para cualquier polígono, la suma de los ángulos externos es 360 grados. Eso lo decimos en la conclusión de la siguiente manera. La suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. La suma de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Y eso es siempre, ¿sí? No importa la cantidad de lados, la suma de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Pasemos a los ejercicios que nos plantea el libro texto. Encuentra la suma de los ángulos externos de un pentágono. Aquí podrían poner la respuesta fácilmente. La respuesta sería 360 grados. ¿Y de un hexágono?
360 grados. Pero como nos dice, encuentra la suma de los ángulos externos, no nos están preguntando cuánto es la suma de los ángulos externos, sino que encuentra la suma. Por lo tanto, vamos a desarrollar un procedimiento. Vamos a dibujar un pentágono. Aquí tenemos una figura que tiene 5 lados y al pentágono le vamos a indicar los ángulos externos. Prolongamos este lado, así que el ángulo externo sería este de acá. Si prolongamos este lado, el ángulo externo sería este. Si prolongamos este lado, el ángulo externo sería este de acá. Prolongamos este lado, el ángulo externo sería este de acá. Y si prolongamos este lado, el ángulo externo sería este. Ya indicamos los ángulos externos. Completamos este ángulo externo con su correspondiente ángulo interno, este ángulo externo con su correspondiente ángulo interno y hacemos lo mismo para los demás ángulos. Hemos completado los ángulos externos con los ángulos internos para formar ángulos de 180 grados. Aplicamos el procedimiento que hemos aprendido. Ponemos 180 multiplicado por 5, porque tenemos 180 más 180 más 180 más 180 más 180 5 veces. Y a eso le vamos a restar la suma de los ángulos internos. Como es un pentágono, ponemos 180 multiplicado por 5 menos 2. ¿Por qué 5? Porque 5 es el número de lados del pentágono. Así que tenemos 5 menos 2. Escribimos 180 por, abrimos un corchete y escribimos 5 menos lo que está dentro del paréntesis. 5 menos 2. Entonces nos queda 180 por, abrimos corchete y escribimos 5. Quitamos este paréntesis multiplicando menos por más, eso da menos 5. Y menos por menos da más 2. Entonces nos queda 180 por 5 se simplifica con 5 y nuevamente nos queda este 2. Observa. 180 por 2 es 360 grados. Ya sabíamos que la suma de los ángulos externos de un pentágono es 360 grados, porque no importa el número de lados. Ya dijimos en la conclusión que la suma de los ángulos externos de un polígono cualquiera es 360 grados. Aquí volvimos a demostrar que en el caso del pentágono es 360 grados. Continuemos con el hexágono. Vamos a dibujar un hexágono. En este caso prolongamos los lados en sentido horario. Fíjate, hemos prolongado los lados en sentido horario hacia allá, hacia acá y hacia acá, en sentido en la que giran las manecillas del reloj. En este caso lo vamos a hacer en sentido antihorario, solamente para variar. Entonces prolongamos este lado lo prolongamos hacia abajo, así que el ángulo externo sería este de acá. Si prolongamos este lado, observa, nos queda este ángulo externo. Prolongamos este lado y nos queda este ángulo externo. Si prolongamos este lado, nos queda este ángulo externo. Y si prolongamos este lado, tenemos este ángulo externo. Finalmente prolongamos este lado y nos queda este ángulo externo. Entonces estos son los ángulos externos del hexágono. A continuación vamos a completar los ángulos externos con sus correspondientes ángulos internos. Aquí tenemos este ángulo interno, tenemos este ángulo interno, aquí tenemos este ángulo interno, el ángulo interno y el ángulo interno al hexágono. Para tener 180 grados en cada vértice, tenemos 180 multiplicado 6 veces, así que ponemos 180 multiplicado por 6 y le vamos a restar la suma de los ángulos internos. Para ello aplicamos la formulita. Sería 180 multiplicada por el número de lados, que serían 6, menos 2. Esto nos permite obtener la suma de los ángulos internos. Nos queda, por lo tanto, 180 factor de 6 menos 6 menos 2. Aquí tenemos 180 por, abrimos corchete, escribimos 6, menos por más da menos, nos queda menos 6, y menos por menos da más, nos queda más 2. Escribimos 180 por, simplificamos 6 menos 6, eso da 0, y nos queda 2. Y 180 por 2 es 360 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos externos de un hexágono es 360 grados. Advierte nuevamente que en este procedimiento, siempre cuando llegamos a este paso, se simplifica el 5 con el 5, ¿sí? Este 5 con este 5 se simplifican y aquí se simplifica el 6 con el 6. Siempre se simplifican estos números y al final queda este número que es una constante.
Entonces hemos verificado con estos dos problemas que la conclusión se cumple. La suma de los ángulos externos de un polígono cualquiera es 360 grados. Con esto finalizamos los problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso. Determina la suma de los ángulos internos de las siguientes figuras mediante la estrategia de triangulación. Luego utiliza la fórmula vista en la clase 1.1. Para estos dos polígonos debes utilizar un método de triangulación y también debes utilizar la fórmula. O sea que cada problema tienes que resolverlo con dos métodos, por triangulación y fórmula. Triangulación y fórmula, ¿de acuerdo? Los problemas que nos plantea el cuaderno de ejercicios correspondiente a esta clase son estos 4 problemas. Dice, determina la suma de los ángulos externos de las siguientes figuras. Podríamos responder inmediatamente. Para este cuadrilátero, la suma de los ángulos externos es 360 grados. Para este hexágono, 360 grados. Para este pentágono, 360 grados. Y para el cuadrado, 360 grados. Pero se trata en este caso de no escribir la respuesta nada más. Se trata de aplicar el procedimiento. Así que estos 4 ejercicios los vamos a resolver aplicando el procedimiento visto en esta clase. Bien chicos, eso es todo. Con esto finalizamos la clase. No se te olvide darle un like, activar la campanita, suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.